gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les tengo la segunda parte de esas preguntas que he evadido. Así que si ustedes quieren continuar con esta historia, quédense a ver este video. Y la primera pregunta dice: ¿por qué no participas en nuestra belleza latina? Esto me lo han estado preguntando mucho últimamente porque ahorita cuando estoy grabando este video creo que están empezando las audiciones para nuestra belleza latina y de casualidad hay audiciones aquí en San Antonio, que es cerca donde yo vivo a 1 hora o menos de San Antonio. Pero miren, bueno, ustedes saben, bueno, ya les he dicho que yo soy bajita, yo soy chaparrita, yo no tengo la estatura de las que normalmente han ganado. Entonces nunca me he sentido así como que ay, yo puedo ir y voy a quedar y voy a tener la oportunidad de llegar a la final y todo eso, porque siempre terminan eligiendo una que tiene la estatura y el cuerpazo de una modelo. Pero ahorita es diferente, se supone que no importa la edad, no importa el cuerpo ni nada. Pero también tengo otras razones. No sé si ustedes conocen a Kareli, ella es una youtuber mexicana y ella contó una vez de que ella fue a participar y que ella se terminó saliendo. A ella no la sacaron, ella se salió porque a ella no le gustó para nada lo que vio, porque supuestamente estas muchachas, no sé si, no recuerdo, ese video lo vi hace mucho tiempo, pero ella dio a entender como que enfrente de la cámara eran una cosa y atrás de cámara eran otra. Y esas personas no mostraban enfrente de la cámara lo que en realidad eran. Y eso es lo que yo siempre he visto. Y no me gusta ese bochinche que se arma, ese drama, esas peleas que se insultan, que se agarran de los pelos. Yo no soy así, yo soy una persona súper tranquila. Ahora si me buscan me van a encontrar, porque tampoco no me dejo de absolutamente nadie. Nunca me he dejado de nadie, desde muy chiquita siempre he sido así, tranquila, pero si me buscan me van a encontrar. Entonces como que no es como ¿cómo les explico? No es como el lugar correcto para mí. Creo que me ayudaría a desenvolverme más y todas las oportunidades que se dan por ir a participar en ese programa, pero se me hace que todo eso tiene un precio. Entonces no soy ese tipo de persona de estar en drama y estar llamando la atención enfrente de una cámara y todo eso. Entonces creo que simplemente no es para mí. Imagínense que si me voy, las voy a dejar aquí abandonadas, voy a dejar mi canal y todo eso. Entonces ahorita no sé, estamos a punto de llegar al 1.000.000, me siento muy bien con lo que estoy haciendo. Siento que me estoy como desenvolviendo más y me estoy conectando más con ustedes, ya que me ha costado mucho tiempo desenvolverme, porque no sé si las que me siguen desde hace tiempo saben que yo empecé súper tímida y no hace mucho es que yo empecé como a ser más yo. Entonces ahorita me siento como que súper feliz con lo que estoy haciendo y tengo otros proyectos también en mente. Entonces no es para mí. La segunda pregunta dice: ¿cuál es tu peor miedo? Mi peor miedo siempre ha sido ser madre, tener hijos y que me pase algo. Y no sé, ya estoy sudando. No sé por qué, o sea, yo ni tengo hijos, pero sí me da mucho miedo. Y creo que por eso también yo tenía mucho miedo de también como de tener una perrita, porque ay, no sé por qué me pongo a pensar en esas cosas y me trauman. También perder a un ser querido. Yo nunca he perdido a un ser querido, a una persona súper cercana a mí. Entonces, solo de pensarlo es que termino traumada. Entonces creo que ese es mi peor miedo. La pregunta número 3 dice: ¿te han leído el futuro? No, a esas cosas yo no puedo decir que les tengo miedo, sino que no sé, me dan cositas, se me hacen cosas raras y pienso de que nadie tiene ese poder de leer el futuro y de saber
exactamente lo que va a pasar en el futuro. Tal vez podemos tener una idea de acuerdo a los planes, a las ideas que tenemos, a la forma de pensar, en nuestro estilo de vida, qué es lo que puede pasar en unos cuantos años, pero de que alguien así de la nada me venga a decir, bueno, al menos que tengamos esa tecnología tan avanzada, que alguien venga del futuro y me diga, Bessie, esto y esto te va a pasar. Entonces, ahí sí, de lo contrario, no sé. No creo en eso. La pregunta número 4 ya se las respondí más o menos en la primera parte, porque me están preguntando que si me he operado alguna parte de mi cuerpo, y ya hablé de ese tema más a detalle en la primera parte, pero pues la respuesta es no. Yo no me he cambiado nada de mi cuerpo, ni tampoco estoy planeando cambiarme nada de mi cuerpo. Ustedes saben, yo creo que ya se dieron cuenta que lo único falso, lo único que no es mío que yo uso son las pestañas postizas, y las uso sí nada más porque me gusta el maquillaje y me gusta el toque que le dan al maquillaje. De lo contrario, a mí todo me estorba y no aguanto las pestañas, andarlas por tanto tiempo tampoco. Ustedes saben que yo no uso uñas postizas, yo no uso extensiones, nada, es que como les digo, todo a mí me estorba, yo no aguanto nada, soy bien delicadita en eso. Con decirles que yo, no me lo van a creer, pero yo para ponerme una gotita en los ojos, eso para mí es una tortura. Mi esposo se termina enojado conmigo porque intento hacerlo yo. Tengo que tratar de ponerme unas 10 para que una se vaya adentro del ojo, para que una caiga adentro del ojo. Entonces se me hace súper difícil, y entonces mi esposo me ve ahí a mí haciéndolo y ve que no lo estoy haciendo bien. Entonces él se ofrece a ayudarme y yo me da cosa, no sé, es que, ay no, mis ojitos son lo más delicado. Yo no sé, me agarra algo bien feo y siento bien feo, y él termina enojado conmigo, que qué barbaridad, qué dramática que sos, que no sé qué. Es que no puedo, se me hace súper difícil ponerme una simple gotita en los ojos, imagínense. Ahora, para que yo aguante una operación o algo de esas cosas, ay no. La pregunta número 5 dice, si por alguna razón no pudiera salir embarazada, ¿han pensado en adoptar hijos? Y sí, esto es algo que nosotros, mi esposo y yo, hemos hablado desde hace mucho tiempo también. Pueda yo o no pueda salir embarazada, siempre queremos adoptar. Es algo que, como les digo, hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Uno, porque yo creo, con el tipo de persona que yo soy, lo gallina que soy, no sé, es que miren, el plan es obviamente primero ver si en realidad voy a poder salir embarazada, porque pues no sé, con todos estos problemas que yo tengo, no sé qué tan fácil se me va a hacer, no sé si voy a tener que ponerme en tratamiento, no sé lo que va a pasar. Entonces, pero la idea es que si puedo salir embarazada, lo vamos a intentar una vez, y todo va a depender cómo sea mi experiencia con el embarazo, con el parto, cómo me va, porque es que yo soy una gallina, yo no sé cómo yo voy a hacer con eso. Entonces yo siento, no sé, puede que pase todo lo contrario, que sea una fortachona y que el parto sea pan comido para mí, pero como yo soy, conociéndome, siento que no sé, que yo no soy esa mujer que va a poder estar pariendo, no sé, siento que no nací para eso. Entonces la idea es esa, ¿no? Intentar con uno, y depende, porque lo que pasa es que mi esposo, él quiere una familia grande, pero yo le he dicho que yo no creo estar capacitada para darle unos 5 hijos, no sé. Entonces todo depende, pero de igual manera, pueda o no pueda tener una docena de hijos, siempre nos gustaría adoptar, porque yo sé que hay muchos niños que tienen la necesidad de un hogar, y pues nosotros queremos ayudarlos, ¿no? Especialmente con el tipo de persona que es mi esposo, una persona súper inteligente, súper educado, que trae eso de yo sé que él va a ser un excelente papá, aunque pues con Bella ahorita Bella es una tremenda y es una consentida, pero es que yo no puedo. Con Belle yo siento que
que yo voy a ser una mamá demasiado alcahueta, como diríamos en Honduras, muy consentidora, no sé, siento que se me van a encarabar encima esos muchachitos. Ay, pero vamos a ver. Pero no, por parte de mi esposo yo siento que él va a ser un excelente padre. Él sabe mucho de psicología, mucho de filosofía, él estudia todo eso. Entonces yo sé que va a ser un muy buen padre. Así que él está más que capacitado para adoptar una docena de hijos o para tener una docena de hijos. Pero yo no. Ahora en la adopción sí queremos, pero ustedes saben que adoptar un hijo no es así por así, es un proceso largo, es un proceso que se necesita dinero también. Por ejemplo, la vez pasada estábamos averiguando de que si nosotros queremos adoptar a alguien en Honduras, tenemos que hacer el trámite en Honduras, que no lo podemos hacer por aquí, por Estados Unidos, porque supuestamente, no sé, no soy bien informada del tema, pero lo que sí entendí es que Estados Unidos y Honduras no tienen esa relación para empezar un trámite de adopción desde aquí, sino que nosotros tendríamos que empezarlo desde allá. No sé cómo les digo, cómo es que funciona toda la cosa, pero eso como que me decepcionó un poquito, no entiendo por qué Honduras y Estados Unidos no tienen esa conexión, no sé qué es lo que pasará. Entonces obviamente yo soy de Honduras y sabiendo la situación del país y la pobreza que hay en Honduras y cuántos niños necesitan ayuda en Honduras, creo que obviamente Honduras estaría de primero en la lista cuando se llegue el tiempo de nosotros estar listos para adoptar. Pero bueno, uno nunca sabe lo que puede pasar, pero sí, esa es la idea, adoptar unos cuantos niños. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto ganas en YouTube? Déjenme decirles que ya mi garganta ya me está doliendo de tanto hablar, de tanto estar hablando tanto, porque sí he estado hablando muchísimo. Bueno, miren, nosotras como youtubers no tenemos un saldo fijo cada mes, entonces yo no les puedo decir esto gano y eso significa que eso voy a ganar todos los meses. No funciona así. Unos meses gano más, otros meses gano menos, dependiendo cuántas visitas reciban mis videos, dependiendo cuánto ustedes miren los anuncios que salen en los videos, dependiendo en qué país mis videos se vean más, porque por si no sabían, nosotros los youtubers ganamos más cuando esos anuncios son vistos por personas que viven aquí en Estados Unidos. Esas compañías pagan más por esos anuncios que las personas que ven mis videos en México o en Colombia. México, Colombia, Estados Unidos son mis 3 países principales los que más ven mis videos. Entonces, todo eso depende. Hay muchas cosas que dependen de cuánto uno gane. Ahora, déjenme decirles de que yo hasta este año fue que yo empecé a ganar una cantidad de dinero que podríamos decir que gano lo suficiente para considerarme que esto es mi trabajo, pero no gano lo suficiente como para yo pagarme solita este estilo de vida que yo tengo, vivir en esta casa, tener un carro, pagar internet, las cámaras, las luces, la computadora, el programa de edición, porque todo esto que ustedes no ven, todo esto requiere dinero. Entonces, con esto que yo gano no podría pagarme yo todo esto. Entonces, con lo que mi esposo gana y con lo que yo gano, sí puedo tener todo lo que tengo. De lo contrario, yo no podría. Entonces, también están la ganancia por parte de los videos pagados, que eso depende, porque no todas las marcas ni todas las compañías pagan lo mismo. No todos los meses se hacen videos pagados, algunos meses se hacen unos cuantos. Por ejemplo, este mes yo hice 3 y mis ganancias ahorita en YouTube han bajado. Entonces, pero me recupero con los videos pagados que he hecho. Para el próximo mes ahorita no tengo ningún video pagado planeado, así que nada más voy a hacer el dinero que me sale de YouTube. Entonces, es un tema bien extenso del cual podríamos aquí pasar hablando horas y horas, pero sí, nadie les va a decir yo gano $1000, porque este mes esa persona puede ganar $1000, pero el próximo mes puede ganar
menos o más. Entonces, en pocas palabras, no hay un salario fijo como en un trabajo normal que uno tiene un salario fijo. Ahora, la ventaja es que si le metemos mucho trabajo y muchas ganas y hacemos videos pagados, colaboraciones, campañas, uno tiene la oportunidad de ganar más, no se limita pues a tener un salario fijo. ¿Me explico? No sé si me explico y me entienden qué es lo que les estoy queriendo decir. Y también con el tiempo, entre más van subiendo los suscriptores y el número de visitas, uno más va ganando. Como les digo, yo hasta este año fue que empecé a ganar una cantidad que para yo considerar esto mi trabajo, que yo puedo pagar mis cosas con lo que yo hago. Y esto también, YouTube es algo que uno lo comienza como un pasatiempo, como un hobby. Nadie va a empezar YouTube ganando dinero, ¿no? Eso es mentira. Uno empieza a ver ya la ganancia. Bueno, también eso depende, ¿verdad? Porque hay canales que empiezan y ¡puf!, de la nada se van para arriba. Pero normalmente eso lleva un proceso de varios años. Entonces, con los años, con el tiempo, es donde uno ve la ganancia. La próxima pregunta dice: ¿has tenido alguna decepción amorosa o te han roto el corazón? Déjenme decirles que no. Yo no he tenido ninguna decepción amorosa. Es que hay una historia detrás de todo esto, el por qué yo soy así. Yo con los hombres tengo un carácter bien fuerte. Tengo un carácter especial, le digo yo, porque soy de las que no permite nada, de las que quiere el control. Entonces tengo un carácter bastante peculiar con los hombres, gracias a mi mamá, que me enseñó a ser, ¿cómo se dice? Ella tiene un carácter con los hombres bastante peculiar. Podríamos decir que se deja de los hombres de una muy mala manera. Entonces yo crecí con eso de que yo no quiero ser como mi mamá. Y mi hermana, con la que yo me crié, ella tiene este carácter que yo tengo con los hombres. Es bien fuerte. Entonces yo crecí así, queriendo ser como mi hermana y no queriendo ser como mi mamá. Entonces desde muy chiquita yo era la que quería hacer a los hombres así, como a mí se me diera la regalada gana. Entonces yo siempre quería tener el control. Yo siempre era la que andaba dándoles cortes a todos mis novios. He sido mala y tremenda con mis novios. Con mi esposo yo fui tremenda cuando lo acababa de conocer, de lo cual no me siento orgullosa, porque pues no es bueno tampoco no andar con esa actitud. Tal vez, yo no sé si yo le he roto el corazón a alguien. No, yo no les podría decir, pero si lo hice, mil disculpas. No fue mi intención. Afortunadamente conocí a mi esposo bastante jovencita, así que no seguí rompiendo corazones. Ay, Dios mío. Pero sí, bueno, mi esposo sí me aceptó, tremenda y todo, pero él entendía de que yo estaba jovencita y que él pensaba que tal vez por eso era que yo tenía ese tipo de carácter, pero con el tiempo se dio cuenta que no, que es que yo soy así, porque yo así me crié con esa mentalidad. Entonces, podríamos decir que yo nunca he permitido de que un hombre me rompa el corazón. Yo lo rompía antes de que me lo rompieran. Yo les daba corte siempre. Antes de que a mí me fueran a dar corte, estaba loca en pocas palabras. La próxima pregunta dice: ¿por qué te casaste tan joven? Esta pregunta no se las voy a responder aquí porque yo ya les grabé un video exclusivo con esta pregunta y con este tema. No sé qué video van a ver primero, pero espérenlo. O si ya lo subí, yo aquí abajito se los voy a dejar en el primer comentario. La próxima pregunta dice: ¿qué haces con la ropa que no te gusta o que no te queda? Bueno, miren, yo ahorita tengo una gran colección ahí de ropa que no me gusta o que no me queda. Una gran parte no me queda grande. Más que todo son como conjuntos o jumpsuits que me gustan, pero me quedan muy largos. Esos yo los estoy guardando porque son de muy buena calidad. Para empezar, están muy bonitos. Entonces los estoy guardando para cuando yo vaya a Honduras. Allá los voy a llevar a que me los arreglen.
¿Por qué dirán ustedes? Porque aquí es demasiado caro que le arreglen ropa a uno. Hagan de cuenta que a veces cuesta más la arreglada que lo que uno pagó por la prenda. Entonces a veces sale mejor comprarse esa prenda, una prenda similar a esa o en otra talla o qué sé yo, que mandarlo a arreglar. Aquí es muy caro y yo no tengo a alguien conocido o alguien cercano que me pueda arreglar ropa. Entonces me sale demasiado caro, así que mejor me la llevo para Honduras, allá que me la arreglen. Y yo sé que allá es súper barato. Es más, tengo una prima que ella sabe costurar y todo eso. Así que primis, ya sabes, te llevo trabajo. Y otra ropa la he regalado a mis amigas que tengo aquí, que les gusta mi estilo y que les queda mi ropa. Entonces a varias les he regalado una buena cantidad de ropa. También mi sobrinita, cuando vino en diciembre, ella se llevó mucha de mi ropa también, la que le gustaba y la que le quedaba. Y otra la estoy guardando también ahí para cuando vaya a Honduras. Una regalarla, otra venderla, dependiendo en la condición en que esté, la calidad de las telas y todo eso. Así que eso es lo que yo tengo planeado hacer con mi ropa. Yo sé que muchos de ustedes me dicen, ve, sí, sortéanos esa ropa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes saben que yo ya he hecho muchos sorteos en los que les regalo una orden de ropa mejor de alguna de mis tiendas favoritas, para que así no tener limitaciones, porque obviamente si yo hago un sorteo de ropa, las únicas que van a poder participar son las que usan mi talla o a las que les gusta ese estilo de ropa. Entonces prefiero hacerlo de esa manera, ya que cualquiera puede participar, obviamente siempre y cuando le guste la ropa que hay en esa tienda. Y no hay limitaciones en talla, ni en colores, ni en absolutamente nada. Así que de esa manera se me hace más fácil y no me gustaría como sacar una ganadora y mandarle cosas y luego que tal vez no le queden muy grandes, muy pequeñas, muy largas, muy cortas. Entonces, ¿me entienden? Es un solo rollo. Entonces prefiero hacerlo de esa manera. Y la última pregunta dice, ¿qué no le perdonarías a tu esposo? Bueno, gracias a Dios que ya terminamos, porque ya me duele la garganta de tanto estar hablando. Es que he hablado y hablado y hablado. Y volviendo a la pregunta, ¿qué no le perdonaría a mi esposo? Yo siempre he dicho, desde muy pequeña, siempre dije de que yo jamás, pero jamás iba a permitir violencia doméstica en mi matrimonio o en mi casa. Ay, este tema es bastante fuerte para mí hablar sobre este tema. Ya me metí aquí. Pero bueno, en un story time yo tengo planeado contarles un poquito más de este tema, pero sí, la violencia doméstica es algo que yo no permitiría porque yo lo viví, no yo, pero por mi mamá. Y es algo que a mí me ha afectado. Miren, o sea, no puedo ni hablar de ese tema porque es algo que me afectó, me ha afectado muchísimo toda mi vida. Entonces, ven que la voz ni se me entiende, ya voy a empezar a llorar y no puedo. Tengo más cosas que hacer y no puedo arreglar mi maquillaje. Déjenme y me calmo. Como ven, la violencia doméstica es un tema que me da en el corazón bastante fuerte. Ay, hasta la cabeza me está doliendo. Ay, Dios mío. Bueno, en pocas palabras, eso no se lo perdonaría. Y ese es un tema en el que les quiero hablar más adelante, pero como ven necesito estar bien preparada para eso. Obviamente no traer este maquillaje. Ay, ¿por qué? Por eso es que me he tardado muchísimo en hablar sobre este tema. Pero es algo que sí me gustaría compartirles mi experiencia a ustedes sobre este tema. Pero bueno, eso sería lo que no le permitiría. Para nada. Podemos tener 20 hijos, sea lo que sea, pero eso no. Bueno, mi gente bonita, hasta aquí se llegó este video. Siento que me voy como triste, con dolor de cabeza, estresada, llorando. Ay, Dios mío. Lo bueno que dejé esa pregunta sin querer queriendo, la dejé de último. Pero bueno, espero que este video les
haya ayudado muchísimo, que les haya entretenido, que les haya gustado, que hayan aprendido más sobre mí, que vean que somos igualitas. Bueno, espero que sí, espero no estar sola en ninguno de estos temas. Déjenme sus opiniones aquí abajito en esos comentarios. Ya saben que si este tipo de videos les gustan, déjenme manitas arriba, déjenme saber aquí abajito en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. Y si todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Le dan clic ahí y listo. Si ese botoncito les aparece en rojo es porque todavía no están suscritos al canal. Si les aparece en gris es porque ya están suscritos al canal. Y aquí estoy hablando mucho, pero bueno, así de fácil y rápido es suscribirse a un canal en YouTube. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy. Por ahí les comparto un poquito más de mi vida diaria, ideas de atuendos. Así que si ustedes son amantes de la moda como yo, pasen a seguirme, que yo por allá las espero. Y por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y yo las veo en el próximo video. Bye.